Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto volverlos a saludar. Espero que hayan disfrutado las unidades anteriores. He revisado sus evaluaciones y están muy bien. Continuamos. En este video vamos a trabajar con las unidades 3 y 4 para que ustedes tengan bastante tiempo en hacer su trabajo final. Vamos a trabajar y a ver qué es un documento científico, cuál es su estructura. Vamos a diferenciar un ensayo de un artículo científico. Vamos a saber qué es una revista indizada, dónde se puede publicar. Y al final pues tenemos actividades. Al final de la unidad 3, ustedes tienen que ya tener el documento revisado por el tutor que se les va a asignar. Y al final de la unidad 4, el trabajo final es enviar el artículo a la revista, al menos mantenerlo enviado, ¿no? Con eso prácticamente culminamos nuestro semestre de trabajo en esta asignatura de redacción científica. Bienvenidos todos. Iniciamos. ¿Qué es un documento científico? Es un documento donde precisamente se divulga la ciencia, a una investigación que se realizó, que hicimos, que yo hice, que alguien hizo, y la vamos a publicar al mundo. Eso es un documento científico, algo que lleva de ciencia, donde se divulga la ciencia. Y por sobre todas las cosas, debe ser un documento claro, para que tenga una lecturabilidad muy buena, muy aceptable. Pero para iniciar con este trabajo, vamos a diferenciar qué es un artículo científico y qué es un ensayo. Todos hemos hecho un ensayo. Y a lo mejor no conocemos la diferencia. Y pensamos que o es lo mismo o es muy diferente. No. A ver, un ensayo expone un tema específico que yo quiero investigar. Pero, ojo, expone las ideas del autor. O sea, le da prioridad a lo que piensa el autor del ensayo. Y asimismo tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. A diferencia del artículo científico, que ese es donde se demuestra un resultado de una investigación. Aquí no prima tanto mi criterio personal como en el ensayo. No, aquí prima bastante el criterio y la fundamentación que haya de otros autores en torno al tema que yo investigué, en torno a los resultados que yo he colocado. ¿Sí se dan cuenta, no? Miren, esa es la diferencia. Un ensayo me expone el pensamiento del autor y lo hace primar por encima de otros autores. El artículo científico me demuestra resultados, me indica resultados de una investigación y va a primar muchísimo el pensamiento o los conceptos que tengan otros autores de ese trabajo. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el título del artículo. Según las normas APA, no debe tener más de 16 palabras. Y los autores. El título del artículo y los autores. O sea, los que crearon el artículo. Seguidamente va a estar el resumen o el abstract, como se dice en inglés, con sus palabras clave o los keywords, también en inglés. Pero aquí hay una particularidad especial. El resumen va al inicio del artículo, pero es lo que se hace al final. Vamos a analizar la contradicción. ¿Por qué se hace al final? Porque es un resumen, valga la redundancia, de todo lo que se encontró en la investigación. Es decir, todo lo que se desarrolló durante 6 meses, un año, el tiempo que duró la investigación, todo lo que se hizo, los materiales que se emplearon, la metodología que se empleó, la población, la muestra, los instrumentos, la técnica, todo lo que se hizo, todo lo que se encontró, está en el resumen. Entonces no lo puedo hacer al inicio. Tengo que hacerlo cuando ya he terminado todo. Pero debe ir al principio del artículo. ¿Saben por qué? Porque en las páginas oficiales de internet, lo primero que se ve es el resumen del trabajo. Hay incluso bases de datos de acceso cerrado, donde tienes que pagar para leer el artículo, pero sí te dejan ver el resumen. Ese sí es gratis. Y tú lees el resumen y tú dices, me interesa este tema. Y como te interesa, entonces tienes que pagar para que te abran
el artículo. Entonces, el resumen es la carta de presentación. En inglés, porque el inglés es un idioma universal, las palabras clave son, a ver, ¿cómo buscamos nosotros, por ejemplo, un tema de trabajo? Vamos a buscar el tema de moda ahorita, la pandemia del COVID. ¿Cómo colocamos en los motores de búsqueda? COVID-19. COVID-19 es una palabra clave. Es decir, las palabras clave de tu artículo científico son con las palabras que el mundo va a buscar tu tema de trabajo. Yo coloco, por ejemplo, así rápidamente, la vulnerabilidad de la familia y me van a salir todos los documentos y artículos científicos que hablan de ese tema. Es decir, las palabras clave son los indicadores, son los descriptores para yo poder encontrar tal o cual artículo. Y en inglés, lógicamente, se llaman las keywords. Viene luego la introducción. En la introducción, que va de la mano con el contenido, yo hago un análisis del tema. Le voy a colocar también antecedentes, es decir, antecedentes teóricos, antecedentes temáticos del tema. Valga la redundancia. Es decir, a ver, vamos con la vulnerabilidad de la familia. ¿Quién habló de ese tema hace tiempo? En otras latitudes, o quizás aquí en el mismo país, o quizás en otra parte del país. Ahí, en la introducción también le coloco todos esos análisis que se han hecho de ese tema. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar en el tema? ¿Qué es lo que voy a buscar, a lograr en el tema? Y unido a eso, la introducción, viene el desarrollo temático o el desarrollo de contenido. Es decir, de ahí voy a fundamentar teóricamente lo que estoy investigando. Luego del contenido viene la metodología. Es decir, cómo hice yo mi investigación. ¿Qué técnicas apliqué? ¿Qué instrumentos utilicé? Si la hice cualitativa, si la hice cuantitativa, si la hice mixta, es decir, cual y cuantitativa, con qué población trabajé, con qué muestra trabajé, cómo saqué la muestra, si es el total de la población, si es estratificada, si es aleatoria, si es intencional, si es calculada en base a una tabla de análisis estadístico. Es decir, en la metodología voy a explicar cómo hice mi trabajo. ¿En qué se basa? ¿Con qué método? Si lo hice deductivo, inductivo, si la investigación es de tipo descriptiva. Y después de eso vienen los resultados. Apliqué una encuesta, entonces los resultados de la encuesta me dieron positivos, negativos, altos, medios, bajos. Y el análisis. En cada resultado voy haciendo un análisis de lo que he ido descubriendo. Como siguiente punto, viene la discusión de los resultados. ¿Qué se hace en la discusión de los resultados? Yo ya tengo un resultado, A, B y C. En este momento voy a contrastar con otros autores que también aparecieron en la investigación y también dieron su aporte. Entonces voy a contrastar esos resultados con los míos. Eso se llama discusión de resultados. Y al final pues voy a colocar las conclusiones. Es decir, ¿a qué llegué yo como conclusión? ¿Qué descubrí al final personalmente con mi investigación o con la investigación de mis compañeros? Y por último, pues las referencias. Las referencias, como explicamos en la clase pasada, que son todas las citas que yo he colocado para fundamentar mi trabajo y tengo que colocarlas al final según las normas que vayamos a trabajar. Recordemos que en ciencias sociales se manejan las normas APA. Hay otras ciencias que manejan las normas de Harvard, las normas ISO, las normas de Vancouver. Es decir, dependiendo el estilo de la revista, dependiendo el estilo de la investigación, dependiendo el área de la investigación, son las normas para poderlas trabajar. Y les hablé de un término, indización. ¿Qué es una indización? Indización es hacer un factor común de algo o de algún documento que está con otra base de datos también. Es decir, es extraer un concepto y buscar los criterios que tienen en común, para a partir de ahí todo el mundo los pueda buscar. Una indización tiene un carácter específico que hace visible una investigación. Cuando nosotros publicamos un artículo en una revista indizada, estamos haciendo pública mi investigación. A ver, yo ya hoy día descubrí que el estilo de vida de los colibríes. Una investigación que me tardó un par de años en hacerla, me profundicé en la selva y bueno, hice ahí mis análisis, hice estudios. Ya lo descubrí. Y se lo comento aquí a mi hija, se lo comento a mi vecina.
pero tengo que hacerlo público, porque eso le puede servir al mundo. Entonces, en el momento que lo quiero hacer público, es que voy a publicarlo en una revista indizada, es decir, una revista que me haga visible mi investigación, que encuentre una parte específica acá y la vea toda esta parte del mundo, que en esta otra parte del mundo acá también. ¿Y cuáles son las características? Tiene que tener un mensaje del documento, una muy buena forma de la presentación, tiene que también tener una estructura interna y sobre todo, para que yo publique una revista indizada, tiene que tener el aporte a la ciencia. Es decir, mi investigación, ¿en qué está favoreciendo al campo de la ciencia? Porque, ojo, puede que esa cuestión de los colibríes ya la haya hecho un montón de gente. Y lo mío, ¿en qué aporta? Algo tiene que tener de especial mi trabajo para que sea un aporte a la ciencia. Y por eso debe estar en una revista indizada. Pero, ¿dónde podemos publicar? ¿O dónde encontramos las revistas indizadas? A nivel de la ciencia o a nivel de la investigación hay dos espacios. Las revistas la base de datos de revistas regionales y las bases de datos de alto impacto. En las bases de datos regionales está la base de datos de la Tindex, está Cielo, está también OAGI, está también DOAG, está Redalic, está Dialnet. Es decir, hay algunas bases de datos donde tú vas a encontrar artículos indizados de autores de todo el mundo con un nivel de ciencia aceptable, pero son regionales, tienen un puntaje, no tan alto, pero lo tienen. Y hay otra base de datos que se llaman bases de alto impacto, donde están especialmente dos, la WOS, que es la Web of Science, y también Scopus, que es lo máximo en investigación. Las personas que escriben en Scopus son investigadores dedicados a eso, son netamente investigadores y que han pasado año y medio, 2 años en una investigación y lógicamente tienen un aporte a la ciencia, pero grande, muy grande. Entonces, en esas bases de datos, pues, se puede publicar un artículo según las revistas que haya y según el tema de investigación. Chicos, este ha sido nuestro trabajo en esta asignatura, redacción científica. Espero que les haya gustado, espero que estén contentos y espero que culminemos este semestre con ese mismo entusiasmo que lo iniciamos. Lamentablemente se nos escapó de las manos el tema de nuestro trabajo por la cuestión de la pandemia, pero tanto ustedes como yo, tanto las autoridades de nuestra universidad y nosotros los docentes, con ustedes, hemos hecho lo posible porque esto sea más llevadero. Hemos tenido errores, sí, porque somos seres humanos, pero los hemos sabido sobrellevar. Y con ustedes también, con su comprensión, ha sido más factible el trabajo. Recuerden que al terminar la unidad 3, ustedes tienen que ya tener terminado el trabajo para que el revisor lo califique y el tutor lo revise. Y al terminar la unidad 4, el artículo tiene que ya estar enviado a la revista. Más allá de que se publique o no, enviado a la revista, que significa que ya ha pasado por la revisión del profesor y por la revisión del tutor. Espero que tengamos éxito, les deseo todo el éxito del mundo, chicos, y vamos, que falta poco. Un abrazo.